إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, estamos en la clase número 30. Alhamdulillah, ya falta poco para acabar Usul al-Thalatha. Y estamos explicando el principio número 2. Sabemos que Usul al-Thalatha son 3 principios que se corresponden con las 3 preguntas de la tumba. Y esas 3 preguntas son ¿cuál es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu profeta? ¿Cuál es tu Señor? Rabbi Allah, mi Señor es Allah, y estuvimos estudiando todo lo que eso incluye, en qué hay que creer, de qué modo, siguiendo el entendimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, igualmente con todo. Y ahora estamos en ¿cuál es tu religión? Mi religión es el Islam, y hay que entender la religión, es saber la religión con sus pruebas. Entonces estamos hablando de la religión, del Islam, de este segundo principio. Allah, tu Señor, la religión, el profeta. Ahora estamos en la religión. Entonces empezamos diciendo, empezamos hablando de la definición del Islam, que es la religión del Islam, que era el Islam, que el Islam es al-Istislam, la sumisión a Allah con Tawhid y obediencia, y el apartarte del Shirk, negar el Shirk y de su gente. Es muy importante que haya estos 2 pilares: se adora solo a Allah con Tawhid, con obediencia, como Él quiere que se le adore, y debemos negar el Shirk. Esos 2 pilares necesitan estar presentes para que se establezca el Tawhid. No se puede establecer el Tawhid a menos que se niegue el Shirk. Luego estuvimos hablando de que la religión tiene 3 niveles. Primero está el nivel de Islam. Es el nivel más básico, el primero. Es decir, cuando una persona entra en Islam. Y cuando una persona entra en Islam, para que esté en estado de Islam, hay un mínimo que tiene que tener. Un mínimo de creencia, de conocimiento, de creencia y de acciones. Con ese mínimo ya estamos en estado de Islam. Luego hay un nivel más alto, que es al imán. Ese es más alto. El imán es el Islam y más. O sea, primero entramos al Islam, tenemos el mínimo conocimiento, pero no sabemos muchas cosas, nuestra fe, nuestro imán no está fuerte, pero somos musulmanes. Pero seguimos aprendiendo, seguimos practicando, y entonces ya tu fe, tu imán va subiendo. Entonces va subiendo de nivel. Vas a estar en un nivel donde la persona no simplemente es musulmana, pero se preocupa de ser mejor, de aprender su religión, y ese imán va creciendo con la obediencia y de crecer con la desobediencia. Vamos a hablar hoy del imán. Entonces, el imán. Hemos dicho que el imán es Islam y más. Una persona que está en este segundo grado de la religión, este segundo nivel, se llama mu'min. Y una persona en el primer nivel es musulmán. Y todo mu'min es un musulmán, pero no todo musulmán es un mu'min. Entonces, el imán incluye todo lo que el Islam requiere como primer nivel básico, y añade a eso. Y se añade a eso. La definición de imán en la Sharia. La definición de imán en la Sharia, así como tenemos la definición de Islam en la Sharia, es incluye 3 tipos de acciones. 3 tipos. El imán incluye la testificación de la lengua,
la creencia del corazón y las acciones del cuerpo. Es decir, primeramente la persona tiene la creencia, ¿no? Tiene la creencia en el corazón. Y el corazón acepta. Luego la dice y luego la practica. Entonces esas tres cosas tienen que estar presentes, si no, no es imán. Si yo digo mi creencia está, mi imán está en mi corazón y ya está, y no hay acciones y no lo pronuncias con la lengua, eso no es imán. Si falta una de estas tres cosas, uno de esos tres pilares, no hay imán. Entonces, el imán es testificación de la lengua, como decimos shahada, la creencia del corazón y las acciones del cuerpo. Vale. Vale. También el imán incrementa a través de la obediencia y decrece con la desobediencia. Es decir, tú todo lo que hagas por Allah, siguiendo la sunna, tú todo lo que hagas para complacer a Allah, con sinceridad, y al mismo tiempo estás siguiendo la sunna, lo haces de la manera que Allah le complace, así como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos esos actos que hagas van a incrementar tu imán. Y cada vez que desobedezcas y hagas algo que no complace a Allah y que enfurece a Allah, pues tu imán va a decrecer. Porque esto es muy importante. Hay una secta que dice que el imán no crece ni decrece y siempre está en el corazón, que da igual que la persona practique, que no practique. Eso existe hoy en día, pero eso sabemos que es incorrecto. Porque si tú crees en el Jannah, pues tus acciones van a ser de una persona que cree en el Jannah y quiere ir al Jannah. Pero si tú no dices que crees al Jannah, pero no rezas y no haces nada que te pueda llevar allí, pues ahí tus acciones son un reflejo de lo que hay en tu corazón. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el imán, en un reporte de al-Bukhari, en un hadith al-Bukhari, un hadith auténtico, dijo: al imán tiene más de 70 ramas. La más alta de todas es la ilaha illallah, diciéndolo con fe, obviamente. Y la más baja de todas es quitar algo dañino del camino. Y la modestia, al-haya, es una de las ramas del imán. Esta narración del profeta, a través de esta narración del profeta, sabemos que el imán incluye tres cosas, que las hemos mencionado en la definición. Entonces, esta narración incluye las tres cosas, los tres pilares que hemos mencionado en la definición de imán. Cuando dice, el imán tiene más de 70 ramas. La más alta de todas es la ilaha illallah. Eso es el decirlo con la lengua, la testificación de la lengua, cuando dices la ilaha illallah. Y se corresponde con tu creencia en tu corazón, obviamente. Ahí tenemos esa parte de la definición del imán. Vale. Cuando decimos la ilaha illallah es la testificación de la lengua. Quitar algo dañino del camino. Eso es una acción del cuerpo. Estás quitando algo que molesta a la gente de la carretera y eso también es una acción del imán. Y eso es algo que lo haces con tus manos, o con tu cuerpo. ¿Vale? Entonces ahí tenemos las acciones del cuerpo. Y la modestia es una rama del imán. La modestia, ¿dónde está la modestia? En el corazón. Es una acción del corazón. Entonces, a través de este hadith, los eruditos deducen esas tres cosas, estos pilares que tienen que estar en el imán. A ver. El significado de imán en la lengua árabe significa at-tasdiq, es decir, el estar seguro de algo. Y el imán
en la legislación islámica tiene que tener las tres condiciones, los tres pilares que hemos mencionado para que sea imán. Vemos que en la lengua árabe tenemos que cada palabra tiene su significado lingüístico, es decir, qué significa esa palabra en la lengua árabe, y luego vemos que tenemos que tiene su significado aplicado en la religión. Entonces el imán aquí tiene su significado en la lengua árabe, que significa estar seguro de algo, y aplicado en la religión es el decirlo con la lengua, la creencia en el corazón y las acciones del cuerpo. Entonces, si eso no es así, no es imán en la religión. Cuando decimos imán en la religión, tiene que tener esas tres características, esos tres pilares, si no, no es imán. El imán, si es verdadero, por un momento, ¿no? El imán, si es verdadero, va a tener un efecto en ti. Va a tener un efecto en ti. Si tienes imán en el Jannah, tienes esperanza de ir. Te da motivación para realizar más actos de adoración y de obediencia. Y este imán, esta fe, afecta a toda tu vida. Esta fe, cuanto más alta sea, más efecto tiene en tu vida. Tú vas a organizar todas tus prioridades de acuerdo a esta fe. Porque si tu fe es grande, toda tu vida la vas a organizar de acuerdo a eso que tienes fe. Tú que tienes fe, que sabes que esta vida es temporal, que hay otra vida, entonces tu vida la vas a enfocar en eso, en prepararte en esta vida para tener un buen final en la siguiente. Entonces, pues tus prioridades van a ser diferentes que de otra persona que no tenga fe, obviamente. Entonces, este imán afecta a toda tu vida y a tus prioridades. Bueno, así como al Islam, el imán tiene 6 pilares, que son el imán en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el último día, el predecreto, el qadar, lo bueno de ello y lo malo de ello. Y en todos los libros de Aqida viene mencionado estos 6 pilares del imán. Entonces vamos a hablar ahora del primer pilar, el imán en Allah. Entonces, el primer pilar, al-imanu billah. Este es el pilar más importante de todos. Creer incluye el creer que Allah existe. El creer que Allah es Ar-Rabb, la rububía de Allah, es decir, que es el Señor del universo, de todo lo que existe. El creer que es el único Dios, y que solo Él merece ser adorado. El creer en todos sus nombres y atributos. Creemos que Allah lo oye todo, su oído es perfecto, As-Samia. Al-Alim, que tiene conocimiento perfecto de todo con absolutamente todos los detalles. Ar-Rahman, que tiene la perfecta misericordia. Al-Aziz, el grandioso, poderoso. Y que nadie de la creación, nada, absolutamente nada, se asemeja a Allah. Como viene en el Corán, Lisa que kamithlihi shay. Este es el primer principio. Y empezamos, de este primer principio el imán en Allah, empezamos a construir nuestro tawhid. Empezamos a establecer nuestro tawhid a partir de este principio. Creemos en todo lo que es Allah, de lo que nos ha informado a través de su libro o de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en todas sus acciones igualmente. Que Allah nos creó, que nos hará morir, que nos hará resucitar, que nos pedirá cuentas, que Allah castiga, que premia y castiga, que Allah perdona,
que Allah subhanahu wa ta'ala mandó a los mensajeros y a los profetas con un mismo mensaje, con el mensaje de la ilaha illallah, que Allah sabe todo lo que va a pasar en este universo antes, y lo sabía antes de lo que antes de que lo creara. Antes de que Allah creara todo, sabía todo lo que iba a pasar. En todos los libros de Tawhid vas a encontrar mencionados estos pilares en los cuales se establece el Tawhid. Ahora vamos a hablar del segundo pilar. Estoy hablando de forma generalizada. Es un poco de detalle de cada pilar, el mínimo requerido que tenemos en lo que tenemos que creer para establecer esos pilares. Hay un mínimo de conocimiento que tienes que tener de cada uno, pero hay muchísimos más detalles. Pero simplemente pues los están mencionando aquí dando una breve explicación. Entonces hemos dicho el primer pilar, luego está el pilar, el imán en los malaika, en creer en los ángeles, la creencia en los ángeles. Y Malik viene de la palabra malak, que significa mensajero. Allah manda a los ángeles con comandos, con órdenes. Y para establecer este pilar es requerido creer en ellos, creer en los ángeles, que Allah los creó de luz y que ellos solo obedecen a Allah, ellos nunca desobedecen a Allah. Allah los creó para pura obediencia y cada uno tiene distintas responsabilidades. Por ejemplo, están los encargados de las montañas, los que se encargan de preservar, la lluvia, la revelación, como el ángel Jibril, alayhi salam, que es el encargado de llevar la revelación a los profetas, y nunca desobedecen a Allah, como he dicho. Y existen muchos detalles de los ángeles, como el hadith que menciona de que cuando hay gente que se reúne para recordar a Allah, como ahora, como para círculos de conocimiento, aprender el din, Allah, los ángeles buscan a esas personas y se acercan a ellos y los rodean con sus alas y suplican por ellos. Escuchan también tu recitación del Corán y muchas cosas más. Con respecto a esto, Nostra decía de que este es el mínimo conocimiento que tenemos que tener de cada pilar, ¿no? Pero luego cuando nos encontremos con otro hadith que sea auténtico y viene con más detalles, es obligatorio creer en ello y no decir, bueno, esto es muy raro, no creo porque es que cómo puede ser. Como hay gente que niega el castigo de la tumba, ¿por qué no? Porque su intelecto no lo entiende y por esa misma razón lo niega. Hay una secta que hace eso. Entonces esto es muy importante porque nosotros creemos en toda la revelación. Hay cosas que Allah nos ha explicado y nos ha hecho entender, hay otras que no, pero creemos simplemente que hay una hikmah y creemos y punto. Y no estamos preguntando y por qué y cómo y cuándo, no. Los salaf eso no lo hacían. Los salaf vivían tranquilos, contentos, creen lo que Allah ha revelado, no lo cuestionan. Allah Allah nos ha informado y nos ha dado el entendimiento que tenemos que tener. Y si no nos ha dado más, hay una hikmah y ya está. Y ya está. A ver, luego están la creencia de los mensajeros. Creemos que en todos los mensajeros que Allah mandó, hay algunos, o sea, tenemos la información de algunos, sabemos los nombres de algunos de los mensajeros, bueno, de muchos, pero no de todos. Pero otra vez, Allah nos informa de lo que tenemos que saber. Allah les dio, creemos en que Allah les dio las pruebas y evidencias. Es decir, Allah mandó a todos los mensajeros y profetas con el mismo mensaje de la ilaha illallah. Y con ello mandó las pruebas claras para establecer que era la verdad y hacer claro a la gente que esa era la verdad.
Porque Allah, si no, Allah es todo misericordioso. ¿Cómo va a mandar un mensajero y no manda pruebas para establecer la verdad de ese mensaje y luego preguntarte por qué no creíste? No, Allah lo deja bien claro y va a ser algo que va a testificar en favor o en contra de nosotros. Porque Allah no te va a mandar, no manda al infierno a nadie a menos que le ha llegado la verdad con las pruebas claras como el agua, lo ha visto, lo ha entendido y lo ha rechazado. Entonces, creemos que con todos los mensajeros que Allah subhanahu wa ta'ala mandó sus pruebas claras, evidentes, innegables. Entonces, también creemos que todos los mensajeros y los profetas fueron piadosos y tenían los mejores modales y características, porque Allah no solo elige a los las mejores personas para ser profetas, y todos los profetas no mentían, no cometían actos repulsivos, eran ejemplos a seguir. Y todos también creemos en que todos los mensajeros y profetas que mandó Allah subhanahu wa ta'ala cumplieron con su misión y pasaron el mensaje. Luego también creemos, obviamente, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el último de los mensajeros que Allah subhanahu wa ta'ala envió. Y no hay mensajero después de él, ni profeta después de él, sallallahu alaihi wasallam. Igualmente, cuando tengamos más pruebas auténticas a hadith de los mensajeros, porque hay muchísimo en el Corán, en la Sunna, creemos en todo lo que Allah nos ha informado sobre él, sin cuestionarlo y sin tener ninguna duda. Luego, creemos en el imán en los libros, el kutub, los libros enviados. Creemos que en todos los libros que Allah mandó a través de sus mensajeros y que contenían todo el bien para la humanidad y que eran la verdad. Y el último libro que mandó es el único que tenemos la obligación de saber en detalle, que es el Corán. Los demás creemos en ellos, en los libros originales que él envió, no luego lo que la gente cambió, lo alteró, como la Biblia. Es el Injil original, luego lo que leemos hoy. Eso ahí está lleno de añadiduras, de blasfemias y qué sé yo. Pero creemos que Allah reveló y envió todos los libros que él de los que él nos ha informado. Y el último es el Corán y es al que debemos de seguir y al que tenemos que aprender en detalle. Luego, también creemos en el último día, en el día de juicio, el imán en el último día. Creemos que es el día de la resurrección. La vida no acaba con la muerte, no. Cuando morimos hay un periodo que es de vida y se llama al-Barzak. Y este periodo se extiende desde cuando morimos hasta el día que seamos resucitados, creo. Y ese día Allah va a dar la recompensa a cada persona le va a dar lo que se merece. Algunos les premiará, algunos castigará. Y hay muchísimos detalles sobre este día. Y otra vez repetí, cada vez que hay un hadith verdadero con detalles de estos pilares, de estos pilares del Islam en general, del día del juicio o de cualquier otro pilar, tenemos que creer en ello, aún así nuestro intelecto no lo pueda comprender. El día del juicio, creer en el día del juicio es algo que nos da fuerzas y motivación para seguir, para trabajar. Trabajamos para ese día porque va a ser un día muy, muy duro, que no es un día, que dura 50.000 años. Perdón, tengo que mirar ese hadith de cuánto dura exactamente porque no estoy segura.
inshallah lo mando después. Deja ese día, cuando tú más pienses en ese día, más te das cuenta que ese es el día que realmente importa, porque este dunya es muy corto y cuando piensas en ese día del juicio que voy a tener que presentarme ante Allah con mis acciones, pues cualquier cosa de este dunya pierde importancia, cualquier dolor que estés sintiendo en esta dunya, cualquier problema pierde importancia porque es que no es nada comparado con lo que tienes que soportar ese día. Nada, cualquier, no sé, rechazo de la gente, dolor o que la gente te no es una minucia realmente comparado con ese día. Igualmente, nada es comparable, ningún dolor o cosa que pase en esta dunya es comparable con el dolor o el castigo del infierno. Cualquier humillación en esta vida no se puede comparar con la humillación de estar ante Allah lleno de pecados y que no sepas qué responder cuando te pregunten cuando Allah te pregunte por qué me desobedeciste. Y tú pues dices, pues porque tenía miedo de la gente. No practiqué mi religión por el que dirán, no practiqué la religión porque tenía miedo. Entonces, Allah te dirá, yo soy el único que merece ese miedo. Entonces, comparar la humillación, cualquier humillación que pueda recibir de los kufar o de quien sea que se burle de ti por practicar tu religión, porque eh, ¿cuál es el crimen de los musulmanes? El creer en Allah, en obedecer a Allah, en ponerte tu hijab, en rezar 5 veces, y los kufar siempre están ahí, no todos, pero muchos riéndote, metiéndose con el Islam, eh, blasfemando, se mete contigo ¿pero por qué? ¿Puede ser el crimen de ponerme un velo? ¿Por qué? Ese es mi crimen, ¿por qué? Porque no lo aguantan, no lo quieren, lo rechazan, lo odian. Entonces por eso se meten contigo y eso lo han hecho desde los primeros musulmanes, o sea, siempre, a todos los creyentes. Y lo van a seguir haciendo, pero no pasa nada. Tú compara ese malestar con el malestar que ellos van a sentir el día del juicio. O sea, o que tú puedes hacer si tú, que puedas, el malestar tan grande que no se puede ni concebir con nuestro intelecto de no estar en un buen estado en el día del juicio. O sea, es que es impensable. Y no hay vuelta atrás, no puedes hacer nada. Ya todo está decidido, ya no hay más. Hay el Jannah o Jahannam. Ya no puedes hacer más acciones, ya no puedes pedir perdón, ya no puedes hacer nada. Nada. Entonces, comentaba de que cuando tú más pienses en ese día, es que más te dice, bueno, aquí lo importante es lo importante. Es intentar ser mejor cada día, que Allah me perdone, que Allah me lo acepte, intentar ser mejor. Cada vez que hagas, a ver, vamos a hacer errores, ¿no? Vamos a cometer pecados. Arrepéntete enseguida para que se restore tu cajita otra vez y morir en ese intentándolo, porque nunca vamos a conseguir nada perfecto, pero es ese esfuerzo, es intentarlo, el estar en la correcta vida. Subhanallah, estar en la correcta vida, eso es una tremenda bendición, porque tú sabes cuál es la verdad y sabes que si te sales del camino, sabes a qué camino seguir otra vez. Vuelves, inshallah, y ya está. Pero si tú estás en la vida o una vida incorrecta, donde estás haciendo shirk y piensas que eso es el adorar a Allah y estás en el Islam y estás fuera del Islam, y ni siquiera eres consciente. Entonces, la vida es muy importante, muy, muy importante. Aprenderla es lo primero de todo. Y es lo que te va a arreglar todo en tu vida. Lo estaba hablando ayer con dos hermanas del grupo de inglés, que y si os dais cuenta como aprender a vida te, te pone todo en tu cabeza en orden, sabes qué va antes, qué va después, y empiezas a saber cómo, cuanto más actividad sabes, más sabes cómo interactuar con la gente, más sabes cómo establecer tus prioridades, más sabes cómo dirigir tu vida, menos te confundes, y así va en incremento, de más actividad sepas, más
guía vas a tener en todo en tu vida. Alhamdulillah. Y luego, em, el último es el imán en el qadar, predecreto. Es decir, estamos seguros, tenemos la creencia de que todo lo que pasa en este universo es creado por Allah. Y Allah tenía perfectamente conocimiento de todo, con cada detalle, micro detalle, todo antes de que lo creara. Todo pasará así como Allah lo ha decretado. Exactamente como lo ordenó y como lo escribió Al-Qalam. Cuando él ordenó Al-Qalam, escribe todo lo que va a pasar. Todo lo que está escrito va a pasar. Y esto es el mínimo que tienes que tener de conocimiento y creencia que tienes que tener sobre este pilar de al-imán fil qadar, el imán, la fe en el qadar, el decreto. Creer en el qadar tiene un efecto muy beneficioso en nuestros corazones y vidas. Uno de ellos es la paciencia ante todo lo que te pase y no estar preocupándote por nada de lo que pueda pasar. Vives relajado. No estás preocupándote por qué va a pasar mañana, porque es que tu preocupación no va a cambiar lo que Allah ha decretado. Tú pones los medios, pongo los medios. Yo tengo un examen, pues bueno, yo estudio y no estoy ahí, ¿qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a pasar? No va a pasar lo que Allah ha decretado para ti, pero tú pones los medios. Entre esos medios, primeramente es el estudiar, hacer todo lo que puedas, el pedir a Allah, la dua. Y eso, Allah, si quiere, pues funciona o no funciona. O sea, entonces es que te quitas esa responsabilidad porque tú pones todos los medios que puedes en todo, en curarte una enfermedad, en el examen, en buscar trabajo. Pones los medios, pero tu corazón está tranquilo porque no depende de ti. El que decide lo que va a pasar o lo que no va a pasar, eso ya lo decidió Allah, ya está decretado. Y, y tú pones los medios, Entonces, eso tampoco quiere decir de que uno no tenga elección. Allah nos da elección de hacer el bien o hacer el mal. Allah sabe lo que tú vas a elegir, Allah sabe qué medios ibas a poner, Allah lo sabe, Allah lo estudió todo. Pero tus acciones las eliges tú, hacer el bien, hacer el mal. Yo voy a estudiar o no voy a estudiar para el examen. A ver, esto hay gente que se confunde con ello, pero luego creo que va a explicar más en detalle lo que es esto, lo he visto en las clases. Luego, pues eso, pones los medios y que Allah te ha ordenado poner, pero estás tranquilo en tu corazón, que el resultado es lo que Allah quiera, lo que Allah ha decretado. Entonces eso te hace sentirte tranquilo, porque es que ya, además piensas bien de Allah, si tú piensas de bien de Allah, Allah te lo va a dar, pero no estás como ansiosa, qué va a pasar, que no te puedes concentrar porque estás toda preocupada o preocupado por lo que va a pasar mañana. Pues no, es que no va a cambiar nada que tú te preocupes. En vez de preocuparte, pon más medios, haz dua y ya está, y relájate y que todo lo que pase es un bien que Allah ha decretado, que Allah lo decreta todo con perfecta sabiduría, Allah decreta todo con una rahma eh, que es inmensa, con hikma, con todo, perfecto conocimiento, todo. Entonces, ese efecto de creer en el qadar te da paz y tranquilidad a tu corazón. Sí, otro beneficio que comentó la ustada es que si Allah ha decretado que eres de la gente del Jannah, vas a ver cómo Allah te facilita los actos buenos. Si ves que rezas, ayunas, tratas a tus padres bien, te esfuerzas para mejorar cada día, ayudas a los demás, todo esto son buenas noticias. Son buenas noticias para ti. Y si ves que te alejas del din, que
que no, perdón. Y si ves que te alejas de lo que Allah odia, es decir, todas estas cosas buenas, si ves que te pasan, es un buen signo, porque ¿a dónde te está dirigiendo Allah? Allah te está dirigiendo al Jannah. Entonces, esto te da esperanza y necesitamos tener esa esperanza. Es como, son buenas noticias, son signos que te dan ilusión. Oye, pues inshallah que lo está haciendo bien, que Allah me lo llena y te da más